Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tengo el gusto de recibir en estos micrófonos a un gran abogado que además es un excelente amigo, una persona a quien yo aprecio y quien además ha sido un invitado regular en este programa desde sus orígenes allá en Frecuencia Tech, en donde hemos conversado de los temas más diversos, porque se trata de una persona de suma experiencia. Me refiero al licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres. Memo, como normalmente lo conocemos los amigos, es una persona que tiene una amplísima experiencia profesional. Durante casi 25 años estuvo en la dirección jurídica y fiduciaria de algunos de los bancos más importantes de México. Fue abogado y director corporativo del Grupo Protexa también durante muchos años. Fue uno de los consejeros fundadores de la Comisión de Transparencia en el estado de Nuevo León, así es que obligadamente fue uno de los temas sobre los que conversamos en más de una ocasión en aquella primera temporada de Frecuencia Tech para el mundo del derecho y el derecho en el mundo. Y en esta ocasión el tema a tratar con este excelente abogado, el licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, es Protege tu patrimonio, la protección patrimonial, testamentos, fideicomisos y herencias. Yo creo que a esto le podríamos sumar el de la organización patrimonial, porque es un tema que engloba aspectos muy diversos del ámbito jurídico, pero que además requiere de un jurisprudente. Me refiero a una persona con cierta madurez, con cierta visión y con la capacidad de recibir y depositar, permitir que en él se deposite y cuidar con mucho esmero la confianza que se le otorga, porque las personas le tienen que contar prácticamente toda su vida en relación al patrimonio. Memo, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y creo que el tema es, además de muy interesante, muy desafiante. Está lleno de vericuetos y solamente una persona con tu experiencia creo que podría entrarle al toro por los cuernos. Así es, mi querido Carlos, muy agradecido por invitarme a tu programa, que es visto por sobre todo muchos abogados y gente que no lo ves tan bien, porque has tenido una trayectoria en ese sentido importantísima. Has podido transmitir en muchas formas el conocimiento legal a miles de gentes que te escuchan y te ven a través de estos medios. Yo te felicito también, Carlos, por tu trayectoria. Y bueno, en esta ocasión que me has hecho el favor de invitarme, este tema del patrimonio se ha vuelto ciertamente muy importante por muchas razones. En primer lugar, recordarás que nuestra juventud o nuestra niñez, yo recuerdo mucho a mis padres que no le podrían tratar
a mis abuelos el tema de los testamentos, porque decían los abuelos que si ya lo querían matar para heredar, ¿verdad? Pero finalmente estos temas se han ido abriendo poco a poco y ya no hay ese tabú para poder tratar un tema con tu papá o con tus padres o con tu madre, etcétera, con esos jefes de familia, ya sea el padre o la madre, que durante toda su vida se han preocupado por crear un patrimonio familiar, por dejarle a los hijos lo mejor que tienen en su vida y por dejar esos bienes en manos de sus herederos de una forma agradable, limpia, que no implique un pleito entre los hermanos o un pleito entre las familias. De esto te puedo platicar muchas horas, mi querido Charlie, porque he tenido muchas experiencias en ese sentido. Pero quisiera yo empezar el tema diciéndote lo siguiente. Las personas nacen, empiezan a crecer, entran a las escuelas primarias, entran a las escuelas secundarias, preparatorias y finalmente a una carrera que elijan. Pero de que naces, desde el momento que naces, hasta que tienes más o menos de 24 a 25 años, terminas tus carreras y tus estudios y después de eso empiezas a tener un trabajo. Y casi cuando empiezas a tener trabajo, empiezas a decir, caray, pues yo creo que debo tener alguna novia, debo pensar en alguna familia, debo pensar en el futuro, quiero tener hijos, quiero tener esto, quiero tener lo otro. Y empieza tu etapa productiva muy importante, de los 25 a los 50, 55 y hasta los 60 años de edad. Muy bien, ya llegamos a los 60 años de edad o pasamos la edad de la jubilación y entonces sí empezamos a pensar un poco qué voy a hacer con mi patrimonio, cómo lo voy a proteger. Incluso hay un tema más interesante desde el inicio, porque cuando tú piensas en casarte, todos en el pasado, cuando menos en mi generación así fue, todos nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal. La sociedad conyugal implica pues, que todos los bienes que adquieres dentro del matrimonio, pues es de tu esposa y del esposo. Si los adquiere la esposa, pues también son del marido en 50%, por 50% de gananciales. Y yo recuerdo que cuando mis hijos empezaron a contraer matrimonio, yo les empecé a asesorar, no se casen por sociedad conyugal, cásense mejor por separación de bienes, porque de esta manera pueden armar dos patrimonios, el patrimonio de familia y el patrimonio de negocios. Si al marido le va mal en los negocios, pues que pierda el patrimonio de negocios, pero que no pierda el patrimonio familiar. ¿Qué es lo que sucedió en los 90, si tú recordarás, Carlos, en aquellas casas de bolsa que hubo un problema terrible de quiebra y de problemas de inversiones mal manejadas, y que hubo aquí en nuestro estado y especialmente aquí en el municipio de San Pedro, pues gente que fueron afectadas en forma terrible y perdieron casas, patrimonios, perdieron todo. Y algunos la vida, porque sí, me acuerdo que muchas personas entraron en un estado de desesperación tal por lo que había ocurrido después de toda una vida de trabajo, que bueno, pues salieron por la puerta falsa. Así es. Y bueno, si a eso le agregas que yo creo que los hombres de bien, como tú y otros gentes más que yo conozco muy bien, pues piensan muy bien en cómo formar esos dos patrimonios. De hecho, me ha tocado a mí asesorar a gente que está casado bajo sociedad conyugal y que cambian de régimen, precisamente para no involucrar patrimonios de negocios con patrimonios de familia, ¿verdad? Si te va mal en los negocios, bueno, pues pierdes tu patrimonio de negocios, pero no el familiar como ha sucedido en el pasado, ¿verdad? Y esa es una de las eventualidades y asesorías que he dado con mucha frecuencia en los últimos años. Luego, tienes otras amenazas sobre tu patrimonio familiar. Recordarás que tanto en el sexenio pasado como en el actual, algunos diputados y senadores han dicho y han comentado que quieren imponer impuestos sobre las herencias,
lo cual a mí desde muy particular punto de vista me parece pues algo inverosímil, algo fuera de contexto, porque todos sabemos que los bienes que adquirimos, pues ya pagamos los impuestos y ya pagamos todo, ¿verdad? Y lo único que queremos es que nuestros hijos lo reciban pues con el menor gasto posible. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí empiezan dos preguntas importantes. ¿Quieres heredar en vida o quieres heredar a la muerte? ¿Quieres heredar en vida el 50% y el 50% a la muerte? ¿O qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que más te conviene? Debo de advertir que cada persona o cada cabeza es un mundo distinto. Cada quien piensa diferente. Hay gente que dice, no, yo no le voy a dar nada a mis hijos hasta que me muera. Hay otros que dicen, no, yo quiero dejarlos con previsión suficiente para que si yo falto, continúen recibiendo estos beneficios, y cuando mis hijos tengan la madurez suficiente o lleguen a la edad de 30 años, pues puedan adquirir ese patrimonio que les estoy dejando, para que no lo despilfarren. Sí, a la vez que cuidar su propia situación personal, porque también cosas se han visto, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cuántas familias o los hijos no han perdido los negocios de los padres? Por malos administradores o por malos manejos o lo que tú quieras. Pero aquí y al último voy a tratar el tema del fideicomiso testamentario, porque esa es la única figura jurídica en este mundo nuestro, en México, que es una figura jurídica flexible en la que tú puedes imponer todas tus condiciones, todas las características que quieras, que si hay hijos menores de edad, pues les vas a garantizar sus estudios, su educación, su alimentación, etcétera, hasta que puedan ellos resolverlo por sí mismos. Pero para no adelantarme un poco, quisiera iniciar también con este tema diciéndote que las personas físicas, ¿qué son las personas físicas? La capacidad de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido. Ahora bien, ¿qué es la minoría de edad? ¿Qué es el estado de interdicción? Etcétera. Obviamente un menor de edad pues no tiene todos los derechos y obligaciones que un adulto lo tiene. De tal manera que la mayoría de edad en nuestro país alcanza los 18 años, que todavía para nosotros es una edad en la que falta madurez, falta conocimiento, falta capacidad y muchas cosas más. Pero la ley en México dice que a los 18 años es la mayoría de edad. ¿Qué es el estado de interdicción? El estado de interdicción es cuando no puedes ejercer tus derechos civiles, ¿verdad? En fin, ese es el tema de inicio con las personas mismas. Recuerda, Carlos, que en nuestra vida personal, profesional y de toda índole, todo acto que haces en la vida es un acto jurídico. Tu nacimiento es un acto jurídico. La muerte es otro acto jurídico. El subirte a un camión de pasajeros es un acto jurídico, es un contrato de adhesión de transporte que tú pagas, pero no te das cuenta que estás haciendo un contrato de servicio, ¿verdad? ¿Cómo no? Todos los actos son jurídicos. Firmas un cheque, es otro acto jurídico, un título de crédito, etcétera. Toda nuestra vida está rodeado de actos jurídicos. En fin. Ahora bien, hay muchas personas que me han pedido asesoría y me dicen, oye, pues yo quiero iniciar con alguna donación. Ah, pues qué bueno, le digo yo, la donación pues lo haces en vida, pero la primera situación es, no haga la donación pura y simple, haz una donación con un usufructo a tu favor. Y ahorita explico qué es el usufructo. Pero la donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Por ejemplo, los consortes pueden hacerse donaciones, pero solo se confirman con la muerte del donante. Fíjate una cosa muy importante en este tema que acabo de tratar. Todos piensan que al hacer la donación, pues ya terminaron. La verdad es que la donación se perfecciona hasta que muere el donante.
no antes. De tal manera que durante la vida del donante, pues puede haber una retracción de la propiedad en su favor, o puede haber otras razones y causas que ahorita las vamos a tratar. Y te puedo decir también, las donaciones entre consortes pueden ser revocadas libremente y en todo tiempo por los donantes. La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. Pura es la donación que se otorga en términos absolutos, y condicional la que depende de algún acontecimiento incierto. Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes, y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante. Cuando la donación sea onerosa, solo se considera donado el exceso que hubiera en el precio de la cosa. Las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse en los casos que se declare la ley. La donación será perfecta desde que el donatario lo acepta y hace saber la aceptación del donador. Aquí hay otro error, incluso con algunos notarios públicos. Hacen la donación de un padre a un hijo o una hija, o de los padres a los hijos, y no le piden al que recibe la donación que participe en la escritura aceptando la donación. Ese es un punto muy importante que deben hacer las personas, ¿eh? Que acepte la donación. En fin, cuando él o los donantes sean personas de 60 años o más, el notario que expide el instrumento público de donación está obligado a informar al donante la posibilidad de incluir en el contrato una cláusula de usufructo vitalicio a su favor, a fin de que ellos puedan disponer de los bienes que están donando hasta su muerte, ya sea de uno o de los dos, dependiendo ahí del caso, ¿verdad? En esto de las donaciones, pues hay muchas cosas interesantes porque habría que encontrar, sobre todo notarios que sepan dar una buena asesoría, que le digan a los clientes que tienen derecho al usufructo, que es muy importante, porque he conocido casos en que donan puramente y luego los hijos corren a los padres de su casa. Ha sido Fíjate increíble. que yo creo que esto que tú estás diciendo es muy importante y me gustaría que profundizaras sobre esto en el sentido de que mucha gente cree que al ir con un notario puede hacer las cosas por sí mismo. No. Y se ahorra el servicio del abogado, concretamente a un asesor como tú. Pero me parece que eso, por un lado, implica no entender cuál es la función del notario y también implica estar caminando un poco a ciegas, estar yendo, dando un tanto palos de ciego. Y la consecuencia es lo que tú me estás diciendo, que desafortunadamente hay hijos que con los años se transforman, pero a mí me gustaría que pudieras tú ahondar sobre cuál es el rol del notario y cuál es el rol del abogado, porque como el notario normalmente es abogado, bueno, el notario siempre tiene que ser abogado, pues la gente se confunde, cree que el fedatario cumple el rol de abogado y en realidad un notario no es abogado tuyo. No, tan es así que en muchos casos que he conocido, el notario le habla a la secretaria y le dice: a ver, señorita, aquí va a haber una donación, que le dé la información de los testadores y que vengan a firmar cuando usted les diga. Y ya no les dijo nada, no les asesoró nada, no les pudo decir en qué consiste el usufructo y cómo lo van a manejar o cuáles son sus posibilidades, ¿verdad? Déjame decirte que la donación puede ser revocada por ingratitud. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes o descendientes o cónyuge de este. Si el donatario rehúsa socorrer según el valor de la donación al donante que ha venido a pobreza. Vamos a ver, yo te dono algo y me voy a la pobreza y luego te pido que me ayudes y no lo haces, pues hay una ingratitud.
Habrá que demostrarle al juez en un momento dado, pero Y por lo ese es un pronto modo. te compraste un litigio, ¿verdad? Así es, sin lugar a dudas. En fin, el que no te den alimentos, por ejemplo, pues ya los mayores de edad, eh, tercera y hasta cuarta edad, pues ya dejaron de trabajar, son jubilados, están inactivos, y muchos de ellos pudieran llegar en un momento dado a requerir de alimentos, alimentos que los hijos están obligados a proporcionar. Entonces, si no los proporciona al donante, este les puede revocar por ingratitud la donación que les hizo a favor de ellos, ¿verdad? Esa es una cuestión muy interesante que muy poca gente sabe y que habría que señalarla porque hay que buscar siempre, en todos los casos, un buen notario, que los hay. Algunos notarios son muy bien, Sí, gente muy preparada y muy cuidadosa, preparada, ¿no? exactamente muy preparada, y que puede darte una buena asesoría antes de que firmes una donación, ¿no? Pero aún Eh, así el notario, por muy bueno que sea y muy cuidadoso, pues no es tu abogado, porque no puede oh, representarte a ti jurídicamente. Así es, mi querido Carlos. De hecho, un buen amigo que ya falleció, muy conocido aquí en San Pedro, en alguna ocasión tuvo la confianza de decirme que revisara las donaciones que le había hecho su esposa, ¿verdad? Y encontré unos errores importantes, tan importantes, que me acompañó con el notario que le hizo la donación, y ya le expliqué al notario pues en qué consistía el error, y le dijo el notario delante de mí al cliente: discúlpenos, don fulano de tal, fue un error nuestro, tiene razón su abogado Mijares, le vamos a hacer la corrección, no le voy a cobrar honorarios y lo vamos a mandar inscribir en el registro de nueva cuenta. Lo cual quiere decir esto, pues que no pongan todos los huevos en una sola canasta, tienen que tener cuidado y tienen que tener un buen asesor que les pueda orientar y decir cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y en materia de el famoso usufructo, muchos dicen, pues, ¿qué es? ¿Con qué se come o qué se hace? El usufructo es un derecho real y temporal de disfrutar los bienes ajenos, ¿verdad? Yo ya te doné mi casa o mi inmueble, pero voy a vivir en ella hasta que Dios me recoja. Y así pudiera ser, de tal manera que no haya forma de que los puedan despedir de su propio hogar, ¿verdad? O mi Eh, esposa, si yo fallezco y vive mi esposa, que ella pueda continuar usando la casa, o Así una es. tía, o mi mamá, o sepa Dios, ¿no? Tú lo pones como condición ahí en la donación, ¿verdad? Bueno, el otro tema interesante es qué son las sucesiones o qué son los testamentos. La herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda se llama legítima o intestado, cuando no hace testamento. Pero de los testamentos en general, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Ahorita que entremos un poquito más adelante en el fideicomiso, vas a darte cuenta que el testamento es una figura jurídica en la que tú puedes dejar dicho: todos mis bienes son para todos mis hijos por partes iguales, o este inmueble para Juan, este para Pedro y este para Luis, o para Laura, Marta, etcétera. Y no puedes hacer más, no puedes poner ninguna condición en un testamento, como por ejemplo decir: hasta que no tengan una edad determinada podrán heredar. Pues no, ¿verdad? Porque entonces tendrías un testamento que pudieran invalidar. Y Y lo cual, pues desafortunadamente ha ocurrido. Y pues así es es. muy triste que tú hayas querido organizar tu sucesión desde una perspectiva patrimonial y por no haber hecho las cosas bien, en lugar de haberle dejado soluciones a tus deudos, lo que les dejas es un problema. Efectivamente. Ahora, ¿cuáles son las formas de los testamentos? Eh, es
hay testamento ordinario o hay testamento especial. El ordinario puede ser público abierto, público cerrado, público simplificado y hológrafo, y el testamento especial puede ser privado, militar, marítimo o hecho en país extranjero. De los testamentos ordinarios, el que más se maneja es el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario, ¿verdad? Que por cierto, para nuestros videntes y escuchas, en el mes de septiembre, que ya está próximo, es un mes en el que las autoridades municipales y estatales ofrecen testamentos prácticamente gratuitos a la ciudadanía para que puedan dejar pues su voluntad en un testamento ya establecido. Y ese ha sido un impacto social importante, porque la muerte no nos espera, ni tampoco nos va a preguntar cuándo nos vamos a ir. De tal manera que siempre ha sido muy importante, al menos, tener un testamento. Y en el caso de un matrimonio, pues un testamento que le llamamos cruzado, porque es del esposo hacia la esposa y de la esposa a su marido. De tal manera que si uno de los dos fallece primero, pues el otro hereda. Y si fallecieran juntos, pues habrá que dejar como herederos sustitutos a los hijos y a cualquier otra persona que ellos deseen. Déjame ver el testamento público cerrado, pues puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego y en papel común, y lo deberá exhibir ante notario en presencia de 3 testigos. El testamento público simplificado es aquel que se otorga ante notario respecto de un inmueble destinado a vivienda por el adquirente, siempre y cuando el precio del inmueble no exceda de 25 veces el salario mínimo vigente, que al día de hoy andamos en 278 pesos con 80 centavos el salario mínimo vigente en el estado, con excepción de la zona libre fronteriza, en el que está muy alto allá. Ya estamos en 419 pesos aproximadamente, ¿verdad? Pero por mucho que sea, realmente raras veces es representativo con respecto al patrimonio de una persona normal, porque una casa solo ya vale una fortuna, y no digamos con los patrimonios de empresarios y comerciantes que son tan representativos de nuestra ciudad. Definitivamente, de hecho, recuerdas que hace muchos años los bancos prestaban para vivienda de interés social, que le llamaban. Claro. Pues ahorita una vivienda de interés social, que es una casa modesta, pequeña, pues vale más de $1 millón fácilmente, ¿verdad? Y ya no hay casas que valgan menos de eso. Y sobre todo los terrenos donde están ubicadas, etcétera, etcétera. En fin, los valores se han ido hacia arriba en una forma muy desmedida. Y bueno, pues no se diga aquí en el municipio de San Pedro, que yo creo que es donde vivimos, en el municipio más caro o de más difícil estancia aquí en todo el país. Es el más rico, ciertamente, pero es el más caro también para vivir, ¿verdad? Sí, claro, se gana bien, pero también se gasta en forma. Claro. También la vida es equivalente en cuestión de egresos. Así es. Finalmente, ¿qué es el testamento hológrafo? Pues es el escrito de puño y letra del testador y depositado en el Archivo General de Notarías. Este Archivo General de Notarías es un organismo, llamaría yo, descentralizado del gobierno, porque a través de este organismo se guardan todas las escrituras y todas las operaciones que hacen los notarios, para que si en algún momento se deseen buscar una copia, pues puedes ir al Archivo General de Notarías y obtenerla fácilmente, ¿no? Bien. Otra cosa interesante: los testamentos hechos en el país extranjero. Estos solamente producen efecto cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron. Fíjate, Carlos. Si tú vas a Estados Unidos y ya te quedas, pues tienes que hacer testamento de acuerdo a las leyes del país en donde estás. O los si tienes un condominio en la Isla del Padre, o compraste un terreno en Houston o en San Antonio, sepa Dios, y piensa uno que esto es solamente para la gente muy rica,
pero con la cantidad tan enorme de migrantes que tenemos, pues no falta que alguien se fue a trabajar un trabajo modesto, pero con los años Así es. compró terrenito, una casa, y eso ya es una fortuna, independientemente del valor, es el patrimonio de una familia que pues está en Chicago o en Nueva York o en Arkansas, dependiendo de dónde haya vivido la persona. No digamos que le tocó en California, porque allá las cosas, los precios son pero estratosféricos. Sí, de hecho, siempre he recomendado que se hagan dos testamentos, en México y en el país extranjero donde tengas más bienes, ¿verdad? Porque de otra manera vas a batallar mucho para poder que los herederos obtengan esos inmuebles en favor pues de ellos mismos. Recuerda que en Estados Unidos allá sí hay impuestos sobre las herencias y el gobierno se queda, pues, creo yo que con más del 50% de la herencia. O te cobran impuestos muy altos y al final de cuentas dices, bueno, pues mejor lo hubiera comprado yo por mí mismo en lugar de recibirlo por herencia. Pero bueno, en fin. Ahora bien, junto con los testamentos vienen otras problemáticas, mi querido Charlie, porque en todo testamento que haces, el notario también te debe advertir que debes de nombrar una albacea. ¿Qué es el albacea? Pues es el que va a administrar los bienes durante el procedimiento del testamento o del juicio intestado para que luego lo reciban los herederos. Se puede tardar a veces meses o a veces años en un proceso de esta naturaleza, y más cuando alguien interpone alguna nulidad en contra de los testamentos. Pero en fin, ¿qué es el albacea? Eso es un administrador, ¿verdad? Pero pocos toman en cuenta que cuando tú haces un testamento y designas una albacea, si es un familiar, yo diría que tienes que decirle o imponerle la condición de que no cobre honorario. Porque si no lo dices, Carlos, la ley te da el 2% sobre el importe líquido efectivo de la herencia y el 5% sobre los frutos industriales de los bienes heredados. Es una cantidad importante, ¿verdad? Pues sí. Porque hay mucha gente que deja una inversión, pues una inversión de 10 millones o más de pesos, túmbale el 2%, o túmbale el 5%, mejor dicho. Y los inmuebles, o sobre los inmuebles te vas con un 2%. Entonces ya estás hablando de una cantidad muy interesante. Por ejemplo, yo te decía al inicio de nuestra relación y plática, algunos amigos, muy amigos, me dejaron como albacea. Pues por supuesto, me lo dejaron en la confianza de que iba yo a manejar bien en favor de sus hijos o sus herederos el patrimonio que dejó. Y por supuesto, jamás me atreví a cobrar un solo centavo. Pero sí tienen derecho los albaceas a tener una remuneración conforme a la administración de esa herencia, ¿no? Y te repito, un 2% sobre el importe líquido y efectivo de la herencia y un 5% sobre los frutos industriales, que finalmente son el resultado del trabajo humano, ¿verdad? ¿Y cómo termina el cargo de albacea? Pues por el término natural del encargo, por muerte de la albacea, por incapacidad legal de la albacea, por causa de que el juez califique de legítima cuando haya intereses menores o el fisco del Estado, por revocación de sus nombramientos o por remoción. Estos albaceas, pues habrá que tener el cuidado de buscar a la persona idónea, a la persona de más confianza o al familiar de más confianza para que puedan ejercer esa función tan importante y finalmente entreguen los bienes a quien deba recibirlos. En fin, cuando hemos hablado de patrimonio familiar, ¿qué incluye el objeto del patrimonio familiar? Pues dice la ley que una casa, habitación de familia o una parcela cultivable. Obviamente, pues es todo lo que tú adquieres sobre tu vida personal y que puedas transmitir a través de un testamento o a través de una donación o a través de un fideicomiso, que por fideicomisos
debo decirte lo siguiente. ¿Qué es la palabra fideicomiso? Latín, fideicomiso de fides, fe, y comisos, confiado. O sea, hay una fe y una confianza en el fiduciario. Es una disposición testamentaria por la que el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la fe de uno para que en tiempo y caso determinado la transmita a otra persona o la invierta en la forma que se le indica. En el derecho mexicano es un contrato mediante el cual una persona que es el fideicomitente o el que entrega los bienes destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, porque en el caso de México solamente las instituciones de crédito o bancos son los que están permitidos por la ley para ser fiduciarios. Y como tú bien lo dijiste al principio, cuando mencionaste parte de mi currículum, fui director jurídico y fiduciario por más de 24, 25 años en los bancos más importantes del país en México. Y eso me dio, afortunadamente, una experiencia que no he olvidado y que todavía la sigo usufructuando porque ha sido importante para mí como abogado poder asesorar a personas que quieran hacer un fideicomiso con fines testamentarios. Debo de advertirte, mi querido Carlos, que los bancos, el día de hoy, todos los bancos, todos los fiduciarios de los bancos, le exigen en el contrato de fideicomiso al cliente que tengan dos abogados, prácticamente. Un abogado fiscalista y un asesor para el contrato de fideicomiso. Si no los tienes, como quiera, ellos te ponen esa cláusula en el contrato y te dicen que tú eres el responsable de todo eso. Por eso te quiero decir que no hay un fiduciario aquí en el país, en México, que acepte ninguna responsabilidad de ninguna índole. Solamente, a menos que cometan un fraude o que cometan un error grave, entonces pudieras ejercer alguna responsabilidad. De otra manera, sería imposible. Pero con esto que hacen los fiduciarios de pedir que tengan un abogado, pues abrieron la puerta específicamente para personas como yo, que tenemos esa expertise y que le queremos decir a los clientes muchas cosas, Carlos. De hecho, es tan importante esta asesoría que yo te voy a decir, yo les digo a mis clientes, tú nomás dime a quién le quieres dejar los bienes y en qué momento, y yo te voy a hacer el contrato, yo te voy a llevar a que los firmes, y cuando los firmes te voy a llevar a presentar a los funcionarios del banco para que los conozcas, ¿verdad? Porque ellos nunca te van a decir cómo puedes terminar un fideicomiso, cómo te puedes salir del fideicomiso, cómo puedes cambiar de fiduciario en la vida del fideicomiso y cómo puedes manejar un aspecto importante de que si el día de mañana crean una ley causando un impuesto a las herencias, yo te voy a decir qué es lo que debes hacer antes de que sea vigente esa ley para que evadas esa situación. En fin, hay muchas cosas que habría que analizar, pero el fideicomiso es una figura jurídica tan flexible, tan importante y desgraciadamente poco conocida todavía en nuestro país, porque sinceramente la usa el gobierno para algunas obras o las usan algunas familias que tienen poder económico suficiente, porque ciertamente pues no es una figura o una operación, un contrato de fideicomiso pues gratis, ¿verdad? Tiene su costo, pero tiene muchos beneficios. Yo diría que tiene más beneficios que el costo económico. Y solamente debo decirte que estos fideicomisos también hay otros que, por ejemplo, las casas de bolsa actualmente también tienen fideicomisos sobre inversión, pero ellos nada más hacen únicamente sobre inversiones. No pueden abarcar otros bienes. Pero en los fideicomisos normales, fideicomisos con fines testamentarios, tú puedes incluir tus inversiones, tus bienes y generalmente aquellos bienes que siempre olvidan las partes. Por ejemplo, tú te recordarías que eres dueño de un lote de panteón, o tú te recordarías que tienes un Rolex en tu casa. Jamás lo mencionan. Sí, jamás, cuadros, obras de arte, etcétera, arte, que forman parte tanto de tu vida cotidiana
que tú los pasas por alto, ¿verdad? Efectivamente, lo pasas por alto y se les olvida a mucha gente que hay que incluirlos, ¿verdad? Como es el hecho de que aquellas personas que tienen negocios o empresas o sociedades mercantiles con empresas, pues deben tener sus títulos accionarios en regla. Porque, Carlos, aquí te voy a decir otro secreto pues que nosotros los abogados lo sabemos. Fíjate, más del 70% de las sociedades mercantiles constituidas en México carecen de los títulos accionarios, carecen de las asambleas ordinarias anuales que están obligados por ley y se me carecen... hace poco, se me hace bajo el porcentaje. En un descuido es mucho mayor el porcentaje de Así es. sociedades que no están en regla. Especialmente aquellas empresas medianas y pequeñas que pues no tienen manera de pedir asesoría o no la piden para no gastar, lo cual nos lleva a otro concepto. Nos falta, Carlos, nos falta cultura profesional. Nos falta cultura. Déjame decirte, Memo, que por una parte, una cultura del orden y de la juridicidad, pero por otro lado, también hay que reconocer que aunque hay muchas personas que eventualmente son muy capaces, no todo el mundo tiene la sensibilidad y buen trato que te caracteriza a ti, porque no es solamente una cuestión, como quien dice, contable de organizar los bienes, sino en un momento determinado hay que tener la sensibilidad de que estás hablando de la vida entera de la familia. Y me imagino que a veces en este proceso tú conocerás secretos que se guardan al interior de la familia y no se les revelan a nadie, y a veces secretos que ni la propia familia conoce ni quiere conocer. Ciertamente, Carlos. De hecho, te puedo decir que yo trabajé en banco muchos años, que hubo muchas cuentas e inversiones, cuentas de cheques, cuentas de ahorros e inversiones, pues que se perdieron, porque el cliente jamás le dijo a su familia que tenían esas cuentas o esas inversiones, ¿verdad? Y nadie les reclamó. Entonces, cuando pasa un determinado tiempo y nadie les reclama, pues se ponen en favor del gobierno del federal o del estado, según sea el caso, y se pierden al final de cuentas, ¿verdad? Hay mucho de eso en ese sentido. Hay mucha gente que no quiere que sepan que tienen un patrimonio, pero creo que es un error grave, porque al final de cuentas ni lo disfruta el que lo tiene, ni lo disfrutan sus herederos. En fin, y en todo fideicomiso, Charlie, pues hay tres figuras principales que intervienen en el mismo. Obviamente, el fiduciario, que tiene que ser una institución de crédito o un banco, forzosamente, ¿verdad? El fideicomitente, que es la persona que encomienda en un fideicomiso a una institución fiduciaria y que entrega todos sus bienes a esa institución. Y los fideicomisarios, que son los beneficiarios. En este caso serían los herederos, ¿verdad? Debo decirte que después de mi función pública que ejercí hasta el 2013 en la Comisión de Transparencia, en estos últimos 10 o 12 años, prácticamente me ha tocado hacer un par de fideicomisos testamentarios por año, porque la gente que ahora sí empieza a preocuparse, y empieza a preocuparse de los posibles impuestos a las herencias, y ven en este fideicomiso una alternativa muy importante para salir adelante, y que los herederos no tengan oportunidad ni de ponerse en contra unos de otros o evitar problemas entre ellos, porque al final de cuentas la voluntad de los padres es la que va a imperar y es la que va a decidir a quién se le da una cosa o a quién se le da la otra. Yo he visto casos en los que los padres son muy atentos con las hijas, que son la figura familiar quizás más débil, porque si se casa o se divorcia o luego no tiene dónde quedarse, pues yo creo que es la que más que hay que proteger en un momento dado.
pero también hay hijos que no tienen capacidad suficiente para subsistir y los padres tienen mucha Sí, o interés que tienen en alguna proteger. enfermedad, Claro, capacidades diferentes, alguna invalidez. etcétera, y que pues hay muchas familias que se encuentran en esa situación y que realmente para los padres es un motivo de gran preocupación qué va a pasar con ese joven muchacho o a veces persona ya mayor cuando ellos fallezcan. Así es. Finalmente, una de las razones por qué se hacen los fideicomisos. Fíjate, en un fideicomiso se impide la divulgación pública del nombre del que constituye el fideicomiso. Acuérdate que los bancos están obligados a tener un secreto fiduciario. Así Claro. como hay secreto bancario, hay un secreto fiduciario. Y esta es una oportunidad, cuando tú pones tus bienes en un fideicomiso, aquí sucede un aspecto jurídico muy importante. Número uno, salen de tu patrimonio y entran a un patrimonio distinto que es el fideicomiso, que es una figura jurídica con vida, por así decirlo. De tal manera que si el día de mañana alguien viene a tratar de embargarte esos bienes, pues ya no son tuyos, son bienes del fideicomiso. ¿No? Sí, Podrás porque todos quizás los fideicomisos son traslativos de dominio, es decir, cambian traslativos de dominio. de ser el dueño, la persona que constituye el fideicomiso le transmite la propiedad a la institución fiduciaria. Sí, independientemente de eso, pues tú como fideicomitente que transmite tus bienes, pues vas en un perfil muy bajo, nadie sabe de ese fideicomiso. Y aquí hay otro tema que yo he recomendado a mis clientes en todas las ocasiones. Ha habido bancos en que te dicen, bueno, vamos a hacer el contrato de fideicomiso y en este contrato mencionamos todos los bienes. Y yo les digo, no, vamos a hacer un contrato de fideicomiso con las condiciones del fideicomiso con fines testamentarios, pero por separado, en escritura por separada, en escritura pública por separada, hacemos que esos bienes se transmitan al fideicomiso. De tal manera que el contrato queda en la absoluta confidencialidad del banco y cliente, y lo único que va a dar al registro público de la propiedad son los inmuebles que transmitiste en fideicomiso. Pero ahí, en la transmisión, pues no se sabe bajo qué condiciones, ni a quién se los dice, ni cómo se los vas a dar. Es nada más la transmisión de dominio, como tú bien lo dijiste, del dueño al fiduciario. Entonces, esa parte también es muy importante, Charlie, porque son los beneficios que tiene esta figura jurídica, pues interesante, en la que yo viví por muchos años, en la que tuve algunas experiencias importantísimas en materia fiduciaria, y mucha gente, empresarios, hubo un boom en que los constructores de vivienda hacían fideicomisos para hacer esos proyectos. Bueno, pues se hicieron ricos porque en aquella época el fisco no estaba muy atento al tema y se fueron muchos, ¿verdad? Tengo todavía amigos que están viviendo de su riqueza el día de hoy. Pero esa materia fiduciaria, búsquense un buen asesor en esta materia que los oriente y les diga cómo, a qué horas y en dónde hacerlo. Porque no solamente es ir a un banco y decir, hoy quiero un fideicomiso. Sí, pero primero pídeles un presupuesto. Y luego que le pides el presupuesto, vamos a pelear ese presupuesto. ¿Verdad? Y si no te lo quieren reducir o no lo quieren manejar de otra forma, pues busca otro banco hasta que encuentres el banco ideal para tus intereses. Esto es lo que El yo te banco puedo ideal decir. en términos de estructura fiduciaria y en términos de buen y limpio manejo de las cosas, pero eso no quiere decir que te vayas sin asesor. Ah, no, claro. El asesor va a ser indispensable en todo momento porque tú bien lo dijiste y yo lo voy a repetir. El abogado es como el cura. Le tienes que confesar todo, porque de otra manera no te va a poder asesorar
en la forma más adecuada, ¿verdad? He tenido casos en que, bueno, pues otros matrimonios o se casaron y tuvieron una familia primero y luego se divorciaron y tuvieron otra familia después y hay ahí unos conflictos importantísimos de intereses y de cuidado en los manejos testamentarios, porque si no los cubres a todos, los primeros te pueden invocar una nulidad en el testamento. En fin, hay cosas, demasiadas cosas para estos efectos y tienes que buscar pues un asesor, una persona con ética profesional, con experiencia y con conocimientos de la materia. De otra manera, Charlie, puedes caer en manos de gente inexperta o gente que no tiene una buena intención. Que en ambos casos se trata de un peligro. Y tú has vivido estas situaciones de cerca cuando la gente viene a consultarte ya porque se le complicó el problema. Es decir, que hay dos momentos para pedir la asesoría. Antes de que ocurra el problema, cuando tú tienes control de las cosas y puedes prepararlo. Y la segunda, cuando ya explotó la bomba y no se trata de una cuestión de organización, sino de control de daños. Así es. De hecho, aquí hemos tenido casos muy sonados y que se han ventilado en la prensa de fideicomisos de personas con un patrimonio muy importante y que en algunos de los casos, pues un hijo falsificó la firma de su papá y causó un problema terrible. Por eso ahora los fiduciarios tienen un cuidado enorme con respecto a las personas que integran un fideicomiso, porque ahora te exigen no solamente que tú mandes por escrito tus instrucciones para ver cómo se va a manejar un fideicomiso, sino que además te piden huellas y te piden identificaciones y te piden que vayas en forma personal. En fin, hay muchos temas interesantes. Y déjame decirte unas 4 o 5 cosas adicionales al fideicomiso o las razones por las que recomendamos un fideicomiso. Primero, los bienes aportados al fideicomiso no quedan sujetos a una asociación legítima o testamentaria. O sea, si ya los tienes en un fideicomiso con fines testamentarios, ya no importa si tienes el testamento o no tienes un testamento. Yo diría que el principio es muy claro, porque ya esos bienes no son tuyos, son del fideicomiso. Es correcto. Se evita el congelamiento de las inversiones bancarias mientras se resuelve la sucesión. Cuando tú dejas un testamento, por lo pronto el albacea pues le dice al banco, oye, detén todo, infórmame de cómo están las inversiones, cuánto se ha ganado, y se detiene mucho ese proceso. Da tranquilidad en temas de seguridad, ya que el fiduciario queda como titular de las cuentas, accionista de la sociedad y propietario de los inmuebles. Yo tengo casos donde empresarios han cedido sus títulos accionarios de su negocio al fideicomiso, de tal manera que cada año, en cada asamblea anual ordinaria, le tengo que pedir permiso al fiduciario para que me dé una carta poder para que mi cliente comparezca en la asamblea y decida sobre el orden del día de esa asamblea, ¿verdad? Pero no tiene chiste, no tiene problema alguno. El cliente sigue manejando su negocio y sigue manejando a su discreción todas las inversiones y todo lo que tenga a su favor. Y el fideicomiso, a la inversa del testamento, no es impugnable, no se puede atacar. ¿Cómo ves? No puedes atacar un fideicomiso porque, pues, ¿cómo lo atacas? Está hecho en un contrato, está con el secreto fiduciario, está ratificado en territorio público, tiene todo lo necesario para que tú no lo puedas atacar. Para que esté blindado, en una palabra. Así es. En fin, hay otros temas adicionales a eso que te pudiera yo seguir manejando, como por ejemplo, la voluntad del fideicomitente pues dicta la distribución o asignación de los bienes. En fin, recomendamos tener un testamento por lo que respecta a todos los bienes muebles y un fideicomiso para inmuebles.
acciones y dinero. Dichas figuras no se oponen la una a la otra, ya que todo lo que se aporta al fideicomiso sale del patrimonio de la persona, quedando como titular de dichos bienes la institución fiduciaria, y por lo tanto no hay controversia entre el testamento y el fideicomiso. O sea, puedes dejar testamento y puedes dejar fideicomiso. Oye, Memo, yo quisiera conversar contigo sobre un problema, una situación que desafortunadamente cada vez es más frecuente porque la vida de las personas también se va ampliando, pero no necesariamente sus capacidades físicas y mentales. Es ¿De decir, acuerdo? me refiero a un tema que es qué pasa si tú pierdes esas capacidades, porque en otros estados de la República existe algo que se llama el testamento de vida, pero aquí en el estado de Nuevo León particularmente no existe esa figura y decir, bueno, me voy al Distrito Federal o a otro estado que sí lo tenga, eventualmente puede ser también crearte otro problema muy grave por la impugnación de esos actos jurídicos sobre la base del fraude a la ley. ¿Qué es lo que conviene hacer en estos casos? Para empeorar las cosas, esta decisión de la Corte sobre el estado de interdicción, pues ha hecho que sea la cosa muy complicada o más complicada de lo que ya era antes, y aquí se necesita también la asesoría de un experto como tú sobre cómo organizar las cosas para prever estas situaciones que, como la muerte, a veces son inevitables. Ciertamente, Carlos, acabas de tocar un tema difícil porque, por ejemplo, yo les digo a mis amigos, a mis amistades o clientes, ya llegaste a la edad de jubilación y estás en buena salud. Es el momento de que hagas tu testamento o tu fideicomiso con fines testamentarios y demás. Porque debo decirte, Carlos, si tú pasas de los 70 o llegas a los 80 años de edad y vas a una notaría, lo primero que te va a pedir el notario es tráigame usted una carta de salud firmada por el doctor, por su doctor, donde diga que usted está en perfectas condiciones mentales y de salud. Porque de otra manera no te dejan hacer el fideicomiso. ¿Me entiendes? Habría que buscar la manera de que se haga en forma adecuada. También he tenido casos en los que veo yo que el hombre o la esposa o la señora dueña de los bienes, pues como que se le olvidan las cosas en un momento dado y digo, ah, caray, pues aquí hay un principio de demencia senil o hay un principio de Alzheimer o hay un principio de otro tipo de enfermedades que le van a impedir hacer el testamento o el fideicomiso en forma legal y correcta. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido y hay algunos notarios que se les pasa mucho esa rola. Tienen que estar muy atentos a ver que las personas estén en toda su capacidad física y mental para que puedan ellos elaborar ese tipo de contratos. En fin, ya los bancos están poniendo mucha atención en los temas, sobre todo de personas de cierta edad, para buscar que pues, se hagan las cosas muy bien y no haya ningún problema en el futuro. Yo he hecho mucho énfasis en este aspecto de que no solamente se necesita saber derecho, que en el caso tuyo es muy claro que manejas la materia a la perfección, sino también tener cierto trato para informar de ciertas situaciones. Claro. Tú comenzaste esta plática diciendo que en el caso de los tiempos de tus abuelos, la gente no quería oír hablar de los testamentos porque, bueno, pues ya me quieres cafetear Sí, así o qué te es. pasa. Sin embargo, todavía hay mucha gente que se pone incómoda ante esto y me imagino que en más de una ocasión te han pedido
que tengas esta conversación con las personas mayores. Así es. De hecho, Ayúdame a entender cómo se debe abordar el tema, porque esto es más que derecho. Esto requiere cierta delicadeza humana en el trato. sí, de hecho, incluso antes de firmar un fideicomiso con fines testamentarios, yo le pido a mi cliente que me dé la oportunidad de tener una reunión familiar para explicarles de qué consiste el fideicomiso y cómo se va a manejar, para que todos estén enterados, porque de otra manera, si lo haces a escondidas, pues sigues con el problema de que nadie sabe qué estás haciendo, ¿verdad? Pero ya me ha tocado ir pues a las casas de ciertas personas aquí, donde les explico en qué consiste el fideicomiso, qué beneficios van a recibir, en qué momento lo van a recibir. Hay muchas personas que dicen, bueno, hasta que mi hijo no tenga 30 años de edad, podrán recibir este patrimonio. Pero olvidaba decirte, Carlos, que además de esto, en todo fideicomiso hay que establecer el derecho de reversión de los bienes. ¿Qué es la reversión de los bienes? Tú entregas tu patrimonio a un fideicomiso y sale de tu patrimonio, muy bien, pero y no pagas ningún impuesto, debo decirte. No hay ninguna causación de impuestos en ese sentido. Pero si el día de mañana te arrepientes del fideicomiso y le dices al fiduciario, regrésame los bienes y cancelamos el fideicomiso, tampoco hay ninguna causación de impuesto. Te lo regresan. Lo único que vas a pagar es la escritura ante notario o al registro público de la propiedad. Pero tú puedes pedir que te regresen los bienes y que se acabe el fideicomiso. O puedes tú decir, a mi muerte no quiero que se acabe el fideicomiso. Quiero que siga dando estos rendimientos a mi esposa y a mis hijos hasta que mis hijos, el menor, no tenga tantos años de edad o haya recibido un título profesional. En fin, para ese efecto, pues cada cabeza es un mundo y cada quien pone las condiciones que quiere. Pero a través del fideicomiso es la única forma en que se puede hacer. Y esto me parece que es muy importante y requiere, además de esta sensibilidad, también poder explicar las consecuencias a los no abogados. Es decir, estamos haciendo una labor de difusión de la cultura jurídica, como tú bien lo comentaste. Sí, así es. La difusión de la cultura jurídica, la difusión fiduciaria, y que pues tiene unas ventajas enormes, más ventajas que el propio testamento, porque pues es con donde puedes poner condiciones y demás. He tenido casos en que dice el marido, bueno, pues si yo muero y mi esposa se quiere volver a casar, pues de este dinero no quiero que reciba nada con el que se vaya a casar, ¿verdad? Pero se pueden hacer mil cosas, mil maneras, puede haber muchas condiciones suspensivas, condiciones en las que los hijos pueden recibir el dinero cuando ya tengan una madurez emocional y profesional, y a muchos así lo han manejado. Te repito, cómo quisiera yo que todo el mundo supiera de esta materia, porque es un salvavidas para mucha gente, para que tiene un patrimonio importante y que puede dejarlo bien asegurado y que lo puede dejar bien administrado y que no va a permitir que la familia se disgregue o se pelee entre sí por esas herencias. Sí, porque con franqueza, tanto esfuerzo que pone uno en la creación de la familia, en mantener la unidad para que a la muerte la manzana de la discordia sea justamente ese patrimonio por el que tanto uno luchó y que creó justamente en beneficio de la familia. Efectivamente, mi querido Carlos, no sé si quieras tocar algún tema adicional a esto. Creo yo que lo que hemos comentado, cuando menos debe dar una buena idea de lo que debe de buscarse, de lo que debemos hacer todos, los que ya estamos en una edad en la que hemos llegado a una jubilación o estamos a punto de una jubilación, y que creo yo que es el momento oportuno de empezar a programar las cosas que queden bien, porque
La verdad, nadie tiene la vida comprada y en cualquier momento, pues Dios nos puede llamar a cuentas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hay que tener algunas precauciones en estos temas y dejar que las cosas estén arregladas y que no cause un problema adicional. Porque si tú no dejas testamento, mi querido Charlie, pues ya dejas una bronca terrible. En primer lugar, los herederos van a tener que buscar quien les ayude a sacar ese procedimiento de intestado o testamentario, ya sea en notaría o en un juzgado, y eso va a costar honorarios y va a costar gastos y va a costar muchas cosas. Y desgaste Y el gasto emocional emocional. para las personas, que es a veces tan grave como el deterioro patrimonial, a veces mucho más grave que el deterioro patrimonial. Así es. Y creo yo que pues es un tema que me ha dado excelentes dividendos en el sentido de tener un orgullo por mi profesión y de poder darle a las personas una asesoría adecuada, ética y profesional, buscándole siempre lo mejor para ellos, buscándole siempre un presupuesto que se adecue a su familia y buscando que los fiduciarios sean entregados también en esa materia. Oye, Memo, me dices tú que qué otras cosas y qué otras dudas podríamos tratar de liberar, pero lo cierto es que hemos estado conversando sobre temas muy amplios y Sí, diversos, y me parece que cada uno de estos temas ameritaría de pronto hasta un programa por separado, porque tienen tantas implicaciones y tanta trascendencia en la vida de las personas que resultaría que necesitaríamos un programa de varias horas. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría pedirte que antes de concluir tú pudieras dirigir un mensaje al público que nos hace el favor de acompañarnos sobre un tema que es tan trascendente y sensible como las cuestiones que hemos estado conversando en esta ocasión. ciertamente, mi querido Carlos, yo mi consejo sería que tengamos las precauciones debidas en el manejo de nuestro patrimonio, buscar la forma de proteger nuestro patrimonio para que nuestros herederos lo reciban en una forma pacífica, de una forma menos onerosa, con menos gastos, y que disfruten de esos bienes que con tanto esfuerzo sus padres pudieron elaborar y pudieron crear a través de su vida activa y profesional. Yo espero que el tema en sí pueda causar eh, conmoción en la gente para que puedan prever la situación, porque, Carlos, no estamos exentos de ningún accidente en la calle, en la carretera, en el avión, en donde quiera que sea que estés y que puedas perder la vida. Y para eso, pues hay que tener algunas precauciones. Y esas precauciones son el testamento, o heredar en vida, o heredar a la muerte, o heredar una porción en vida y otra a la muerte. Todo va a depender de las condiciones de la persona, porque estas operaciones de donaciones, fideicomisos y demás son trajes a la medida del cliente. Claro, ¿Verdad? claro. Bueno, pues realmente yo quiero agradecerte por tu participación en este programa. Siempre todos los temas que he tratado contigo me parecen muy enriquecedores. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría continuar tratando temas que resulten de su especial interés. Si les parece, si su opinión es que tratamiento de estas cuestiones resulta relevante, los invito a darle un me gusta a este programa
y para suscribirse a este canal, porque así el algoritmo de YouTube nos ayudará a darle mayor difusión a estas ideas. Y con esto no me queda más que nuevamente agradecer al licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres por su participación en este programa. Y con estas palabras me despido, teniendo el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Memo. Un abrazo para ti y para tu público. Gracias a ti, Carlos.